Hola, mi nombre es Selma Córdoba, integrante del grupo F de la clase de propiedad intelectual impartida por el abogado Marvin Espinal. En este caso hablaremos sobre los derechos de autor en el mundo digital. Como introducción podemos empezar explicando brevemente sobre qué es el derecho de autor. Podemos definir como que es un pilar fundamental y esencial para proteger la propiedad intelectual de los creadores. Estas creaciones se mantienen protegidas por leyes y tratados internacionales. Sin embargo, el entorno digital y entre la tecnología más avanza, se plantean desafíos únicos, entre ellos la fácil copia, distribución del contenido, lo que genera que sea un poco más complicado el tema de la protección a estos derechos. Pasamos ya a explicar un poco más detallado qué son los derechos de autor y cuál es el principal propósito en el mundo digital. Primero podemos empezar diciendo que en terminología jurídica la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos y las creaciones sobre sus obras literarias y artísticas. Podemos también decir que cuáles son las obras que se prestan para la protección de los derechos de autor. Estas van desde libros, pinturas, música, películas, esculturas, dibujos, etc. Hay un montón de obras artísticas y literarias que se pueden proteger. Entonces, como resumen, como ya lo habíamos dicho al principio, los derechos de autor son un pilar esencial para la protección de la propiedad intelectual de los creadores. Y es importante también destacar que los derechos de autor no solo protegen a los creadores, sino que también establecen un equilibrio entre el acceso del contenido y el respeto por las obras creativas. Luego pasamos a los propósitos principales de los derechos de autor. ¿Cuál es el objetivo de que una obra esté protegida por los derechos de autor, por este derecho? Número 1, por la protección de la creatividad. Asegura que los autores reciban reconocimiento por su innovación y por su creación. Número 2, control sobre la distribución. Permite que los creadores indiquen o decidan a qué público va dirigido tal obra. Número 3, recuperación de la inversión. Ayuda a que los autores se recuperen de su inversión que hicieron al momento de crear la obra. Número 4, fomento de la diversidad cultural. Esto asegura que se promueve la riqueza cultural de un país, de una región en específica. Y número 5, adaptación a nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? A medida que las plataformas digitales evolucionan, los derechos de autor se adaptan para abordar los desafíos de distribución en línea, garantizando que los creadores sean más compensados. ¿Qué quiere decir esto? Que también a medida la tecnología va avanzando, estos derechos tienen que ir avanzando también para que siempre se siga protegiendo. Continuando, vamos a hablar sobre los propósitos generalizados en el mundo digital. Estos son 4, los cuales son de suma importancia, mencionados ahora mismo, así como los podemos ver. El número 1 es proteger a los creadores de contenido. Número 2, fomentar la innovación y la creatividad. El número 3, regular el uso de contenido. Y el número 4, combatir la piratería, que este último es muy difícil de regularlo. ¿Cuáles son las estrategias y herramientas para gestionar los derechos de autor en un ecosistema digital? Pues tenemos que en un ecosistema digital la gestión de los derechos de autor es clave para proteger el contenido y garantizar su uso legal, ya que si no, no se podría utilizar, ¿verdad? Siendo algo ilegal, no se podría. Tenemos las estrategias y herramientas, son las siguientes. ¿Cuáles son? La número 1 es el registro y protección del contenido. El B es el uso de tecnologías para la protección como DRM, el watermarking, el blockchain.
Tenemos el inciso C, el control y monitoreo de las plataformas digitales. Y el número 4 o inciso D, educación y concientización. Comenzamos con el inciso A, es el registro y protección del contenido. Pues vemos que aunque en muchos países los derechos del autor se adquieren automáticamente al crear una obra original, realizar un registro formal proporciona una prueba legal sólida de autoría y fecha de creación. Esto para no tener ningún problema al momento de que si alguien crea una marca o crea algo conocido o igual o similar a lo que nosotros ya tenemos, pues evitarnos ese problema, ¿verdad? Al momento de registrarlo. Sabemos que el autor es esta persona que crea la obra, pero sin un registro no tenemos esa prueba legal y sólida de la autoría de nuestra propia obra. Este registro facilita la protección y el ejercicio de los derechos en casos de infracción. Como por ejemplo, tenemos el registro de los derechos de autor, que es registrar obras en entidades oficiales como la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o las Oficinas Nacionales de la Propiedad Intelectual, que en este caso sería el registro de la propiedad. Uso de licencias Creative Commons, que es CC, sus siglas, y que permiten definir los términos de uso del contenido sin perder la autoría. Como inciso B, tenemos el uso de las tecnologías para la protección, el DRM. Estas son tecnologías como Adobe DRM y Microsoft PlateReady que protegen los libros electrónicos, música, videos contra la piratería. También tenemos que las herramientas de DRM controlan y limitan el uso de las obras protegidas en entornos digitales, impidiendo copias no autorizadas y garantizando que el contenido se consuma según los términos establecidos por el titular de los derechos. Buenas tardes, abogado. Continuando con la exposición, tenemos las tecnologías de protección. Número 1. Para proteger el contenido digital, existen herramientas como el watermarking, que son las marcas de aguas digitales. Estos son códigos ocultos dentro de imágenes, videos o audios que identifican la autoría. El fingerprinting, huellas digitales, son sistemas avanzados como el YouTube Content ID que analizan y comparan archivos para detectar y bloquear las copias que no estén siendo autorizadas. Tecnologías basadas en el blockchain. El blockchain ofrece soluciones innovadoras para la protección de derechos de autor. Plataformas como el SecureWrite almacenan información de la cadena de bloques, lo que impide su alteración y permite autenticar la autoría de una obra. Se combinan este tipo de tecnologías como marcas de aguas digitales, códigos QR y los hashing para garantizar la seguridad y la trazabilidad en el contenido digital. Como punto número 3 tenemos el contenido en plataformas digitales. Diversas plataformas y herramientas permiten detectar y proteger este contenido en Internet. Número 1 tenemos el YouTube Content ID, que identifica contenido protegido y permite bloquear o monetizarlo. Número 2, el Google Copyright Removal. Este facilita la eliminación del contenido pirateado de los resultados de búsqueda. Número 3, tenemos herramientas de rastreo como el Pixit y el Copyscape. Estos detectan el uso no autorizado de imágenes y textos, permitiendo a los creadores tomar medidas. Como punto número 4 tenemos la educación y la concientización. La mejor protección comienza siempre con el conocimiento. Tenemos varios puntos y el número 1 sería informarse sobre las leyes de propiedad intelectual y las herramientas que están disponibles. Esto es clave para los creadores. Número 2, la educación en este ámbito permite gestionar mejor los derechos de autor y actuar ante infracciones. Número 3, aplicar estas estrategias ayuda a proteger las obras asegurando el reconocimiento y un respaldo legal. Como punto número 5 tenemos la gestión de derechos de autor, que administrar los derechos de autor implica proteger y hacer cumplir la propiedad intelectual. Como punto número 1, no solo los creadores deben involucrarse, sino que también las entidades como las sociedades de gestión colectiva que ayudan a defender sus intereses. Una buena gestión garantiza que los creadores reciban el reconocimiento y beneficio por su trabajo. Gracias, los dejo con el siguiente compañero. Continuando con lo de nuestra compañera, ¿verdad? Les voy a hablar que, por ejemplo, ¿qué protegen los derechos de los creadores digital? Ellos protegen su reproducción, su distribución, su adaptación
su explotación comercial y su reconocimiento. También les voy a hablar un poco de los tipos de derechos de autor y cuál es su finalidad. Por ejemplo, los derechos morales protegen, ¿verdad?, la conexión personal entre el autor y su obra. Como la característica incluyen el derecho a ser reconocido como el autor de la obra, opinar sobre modificaciones que se puedan perjudicar la integridad de su obra, retirar la obra del público bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, un escritor quiere que su nombre salga en la portada, debe de revisar minuciosamente su contenido. Derechos patrimoniales, al proporcionar la capacidad de explotar económicamente su obra, incluyen derechos como la reproducción, derechos a hacer copias, ¿verdad?, de la obra, distribución, que es derecho a vender la obra, adaptación, derecho a crear obras, ¿verdad?, derivadas a partir de la original, y comunicación pública es el derecho de presentar la obra en espacios públicos o medios, ¿verdad? Los derechos conexos protegen a los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores y organismos de radiodifusión que atribuyen a la creación y difusión de las obras. Incluyen derechos sobre interpretación de una obra, actuaciones, grabaciones sonoras y su distribución, transmisiones de radio y televisión. También tenemos lo que es el derecho colectivo del autor. Protege las obras creadas por varios autores en colaboración, que implican un régimen especial para obras que pueden ser atribuidas a un solo autor, como enciclopedias, antologías. En conclusión, la gestión efectiva de los derechos de autor en el entorno digital es fundamental para proteger la creatividad de los autores. Las herramientas como el registro formal del uso de licencias, Creative Commons, y las tecnologías de gestión de derechos digitales son esenciales para asegurar a los creadores mantener el control sobre sus obras, reduciendo el riesgo de infracciones. A medida de que la tecnología avanza, los derechos de autor deben evolucionar a enfrentar nuevos desafíos que presenta la distribución del contenido en la línea de implementación de soluciones innovadoras, como el uso de blockchain y tecnologías de marca de agua, que ofrecen formas de rastrear y proteger sus obras, fortaleciendo la lucha contra la piratería, y así promover una mayor coeficiencia y educación sobre los derechos de autor. Es vital para todos los autores del ecosistema, tanto como los creadores como los consumidores. Deben entender la importancia de respetar y proteger las propiedades intelectuales, fomentando en el entorno no solo que se respete los derechos del autor, sino que también se aliente a la diversidad cultural e innovación en el ámbito digital, ¿verdad? Por nuestra parte, esto ha sido todo, ¿verdad? Muchísimas gracias.